¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con un calor del día. El defensor del pueblo. Gracias a Pablo Ulloa por la oportunidad que tenemos hoy, no solo de hablar de este nuevo edificio, sino también de la defensoría, de su trabajo. Pero vamos a empezar, Pablo, por el edificio, porque esto es lo nuevo con lo que cuentan la gente que tiene sus derechos afectados, la gente que las protecciones que tiene el Estado para garantizar esos derechos a veces le fallan. Entonces, hablemos del edificio. Muchísimas gracias. Primero, darle la bienvenida formal, Sí. Independientemente nos vimos temprano en la mañana, y darle las gracias a ustedes como equipo. Primero por venir, pero más que todo por el apoyo que han dado continuamente a todo el esfuerzo que nosotros hacemos como servidores públicos. Y en ustedes, indiscutiblemente, a los dueños de RCC Media, don Antonio, su esposa Montserrat, con los cuales me une una amistad de hace mucho tiempo de familia. Pero, como tal, la institución tiene su sede central en la 27 de febrero, entre Privada y Caunabo, un esfuerzo de un equipo. Es una inversión que ronda los 168 millones de pesos. Este edificio es un edificio que apenas tiene una semana de aperturado. El mobiliario que ustedes están viendo aquí fue un mobiliario que nosotros traímos de la sede que teníamos, que nosotros recibimos como un alquiler, que estaba en una plaza comercial y era donde operaba originalmente el defensor del pueblo por su historia. Es un elemento que quiero significar que es continuidad del Estado, porque parte, yo creo que de la trascendencia que puede tener un servidor público es dar crédito justamente a quien lo sucede y posteriormente, cuando se vaya a una institución, dejar un legado que quien lo suceda pueda reconocer qué se hizo bien y lo que está mal, poder tratar de ver cómo lo puede convertir en fortalezas. Y doña Zoila hizo un esfuerzo de poder hacer todo lo que le correspondía. En ese sentido, lo que hemos tratado de dar una continuidad a un esfuerzo que se dio en el 2017. Fue un proceso que se hizo a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, donde se adjudicó una obra a un contratista, lo cual cuando nosotros llegamos apenas había una perforación para la parte de los parqueos. Nosotros sí cambiamos, readecuamos arquitectónicamente la obra, readecuamos fruto de una resolución que fue la primera que hicimos, que fue un nuevo organigrama que se adaptaba a la propuesta de valor que le presentamos a la sociedad dominicana, que fue lo que ustedes nos apoyaron en todo este proceso de peregrinar para nosotros postularnos. Y esa propuesta de valor se convirtió en un plan estratégico institucional que es el que nosotros estamos ejecutando en estos 6 años que corresponden al mandato. Esta nueva infraestructura lo que tiene de centro de acción es el ciudadano y la ciudadana, que es el mandato de nuestra Constitución en el artículo 8, en la función del Estado, pero también preserva justamente lo que es la ley 1901, por eso la primera planta está orientado a todo lo que es la parte misional. Secretaría General, que está basada en los procesos que decíamos, que es atención al ciudadano, y esa atención al ciudadano nosotros la certificamos en norma ISO 9000 antes de mudarnos, por eso tenemos carta de atención al ciudadano y todo el servicio certificado ISO. Tenemos lo que es investigación, porque el defensor no puede hablar de oído, tiene que salir con un equipo de abogados a investigar, y por eso hemos delegado en los adjuntos lo que es el proceso de inspección, según manda la ley 1901. Tenemos notificación a la administración para que la administración tenga el tiempo de respondernos y a su vez nosotros poder responder al ciudadano y luego, si es necesario, litigar en los tribunales para que la administración tome el causa que corresponde. Además, tenemos toda la parte educativa que está posterior a la Secretaría General, donde ya están los diferentes programas desarrollándose, desde la Constitución animada hasta las charlas, diplomados y maestrías y posgrados, con los grupos etarios concebidos. En el segundo nivel van a tener todas las áreas de apoyo, como es una gestión basada en el resultado, que tiene que ver con planificación, tecnología y el uso efectivo de lo que es inteligencia artificial,
con el CRM y todos los aspectos que hemos tratado de integrar para poder hacer justamente la parte misional, pero con un nivel de eficiencia que permite, por ejemplo, nosotros el año pasado interactuamos con 9.000 ciudadanos, pero el año anterior con 14.000. El Defensor del Pueblo en su historia, el año que más pudo interactuar, rondaría aproximadamente unas 2.000 interacciones. Entonces, eso se hizo gracias a un programa que hicimos, Sol se llama, con apoyo del PNUD, pero que integró el CRM, inteligencia artificial, y la trazabilidad permite que todos los ciudadanos vean en qué estado está su expediente. Eso lo certificamos en norma ISO en cuanto a antisoborno y cumplimiento gubernamental. Esos ejes que terminan siendo en cuanto a transparencia, los cumplimos siendo el único órgano extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea. Y eso nos llevó 1 año y medio poderlo hacerlo con un parámetro que tanto todo el presupuesto en línea, todo el presupuesto en línea, y somos el único órgano extrapoder, y lo hicimos con un parámetro tal que tanto Hacienda como presupuesto lo reconocen. Y es tanto así que no tenemos que hacerlo al ser órgano extrapoder, y hay 2 sentencias del Constitucional que lo plantean en otras áreas, específicamente compra y contrataciones en su momento, pero nosotros nos abocamos a la Dirección General de Ética Gubernamental y el año pasado nuestro promedio fue 98.55 de transparencia. El año anterior fue 5 puntos menos. O sea, es parte, yo creo, del trabajo que hemos venido haciendo, el elemento de la honestidad, y son de los aspectos que he querido significar también en cuanto a la infraestructura, que tiene una razón de ser desde el punto de vista de la gestión que hemos tratado de llevar a cabo. Sí, los recursos, ¿quién aportó los recursos? Son propios. Son propios. Nosotros hemos podido en esta gestión, por primera vez el Defensor del Pueblo ha duplicado su presupuesto. El Defensor del Pueblo, cuando nosotros llegamos, tenía un presupuesto que rondaba los 160 millones. Hoy tiene un presupuesto que ronda los 350 millones de pesos. Ha sido un esfuerzo de poder presentar proyectos y resultados para que la Dirección de Presupuesto asigne los recursos a través del Presupuesto General de la Nación. Ahora, hay una crítica coherente del Defensor del Pueblo, y lo dije en mi rendición de cuentas, en aquel discurso que Nayib tanto le gustó. Nayib, sí. Y don Julio le gustó. Se saludaron bien. Nayib vivía hablando de ti. Y a don Julio, claro. Nayib es su defensor. Ten cuidado, si agarra el poa. A mí me... Es su forma, por eso es su defensor. A don Julio le gustó tanto que una interactiva me escribió. Don Julio te dijo demagogo. No. Y yo le dije. Oyó mal. Estaba desconectado. ¿Sabes qué le dije? Pasaste el peaje, eso es la antena. No, pero le quiero significar algo. Sí. Es una ridiculez del Estado Dominicano asignarle más presupuesto al juego de azar que a la defensa de los derechos. Claro. Y eso se ve, como decía el papá del presidente, cuando la Lotería Nacional tiene más presupuesto que el Defensor del Pueblo. Lo que pasa es que hay más banca de lotería que colmado. Pero si vamos a eso, más banca de lotería que escuelas. No, bueno, Exacto. eso es una relación. Pablo, Pablo, grande. alguien me escribió, aunque yo tengo el concepto de la respuesta, pero qué mejor que usted, que es quien ha ido dándole continuidad y forma a esta Defensoría del Pueblo. La persona me escribe y dice, pregúntale a Pablo cuál es la diferencia entre defensoría y defensor. Yo tengo mi respuesta, pero me gustaría escuchar la suya, y le agrego una pregunta mía. El alcance, cómo hemos ido impactando, cómo la gente se ha ido empoderando de la institución que está para resguardar sus derechos. Mira, yo ahí le voy a pedir a Lea que me dé un chancecito con 5 minutos. Yo sé que tenemos tiempo con un guión. No, este programa es suyo. Ahí yo quiero aprovechar justamente para poder hacer un elemento histórico comparado. Y le explico. Originalmente el Defensor del Pueblo llega a la República Dominicana por una idea de José Francisco Peña Gómez en aquella crisis del 94. Peña fue el de la... Sí, porque cuando se da la crisis fruto de las elecciones del 94, no solamente el Consejo Nacional de la Magistratura fueron de los elementos que se plantearon, sino el Defensor del Pueblo, porque históricamente... El ombudsman. El ombudsman. De los elementos que se planteaban en los 90, en América Latina y más acá, terminaba siendo la conculcación de los derechos civiles y políticos. Léase las elecciones del 90 y aquel libro que escribió el presidente Fernández, y el 94 en la situación que se dio justamente. Entonces en el 96 se da la posibilidad de poder convocar en el 98 el Consejo Nacional de la Magistratura y una ola de reformas que promoviera doña Milagro y una serie de personalidades que no quiero mencionar para no pecar de olvido. Ahora,
ese Consejo Nacional de Magistratura iba con otros componentes. Y ahí el Defensor del Pueblo crea la figura en el 2001, pero es sometida por dos congresistas del 98, don Milton Ray Guevara y don Fafa Tavera. Eran de los promotores en ese momento y era amparado en la figura que se creó en la Constitución del 78 de España en el momento de la transición, y quizás por eso yo tomo mucho a Adolfo Suárez en sus discursos de la investidura en ese momento. Y yo sé que aquí está viviendo Pepe, en este caso Bono, que vivió ese momento, y ese Defensor del Pueblo fue la ola de los 90 que compitió con el consenso de Washington. Por eso, don Julio, en un momento yo le planteaba que la ola del consenso de Washington es lo que está arropando a América Latina en este proceso, y lo voy a explicar. ¿Es lo que está arropando ahora mismo desde el punto de vista de la forma de los mandatarios y la parte ideológica de los mandatarios de extrema derecha, y lo podemos hablar luego porque don Julio mencionaba con el tema de los contractualistas cuando hablaba de lo. Ahora, ese Defensor del Pueblo que llegó en los 90 a la par con Argentina, con Mayorano, que se formó en España y fue uno de mis mentores, significaba que los ciudadanos y ciudadanas iban a tener algo que no existía en ese momento, porque en ese momento se hablaba de garantías. Es la Constitución del 2010 de República Dominicana que habla de derechos fundamentales. Es una ruptura de un Estado, en ese momento, otro de los autores que menciona don Julio siempre, que se concebía el Estado como un leviatán que iba a apoderarse de todo y te iba a dar lo que él quisiera. Y muy probablemente ese Balaguer, que Manuel lo concibe como el Calígula del Caribe. Que es una exageración. Es un irrespeto de Manuel. Una exageración. Es irrespeto. Vamos a escuchar. No, pero es un irrespeto tuyo hablar así de Balaguer. Vamos a escuchar a Pablo. Estoy tomando a Nayib, a don Julio, a doña Consuelo y a Virgilio, sabiendo que es contrario en términos de pensamiento de Manuel, para poder atizar lo que fue, vamos a decir, el equilibrio que se logró en la Constitución 202010. Esa Constitución no 2010, oye todos los días, no oye todos los días. No, sigan hablando. Y desde el punto de vista del análisis histórico constitucionalista, es importante que aprovechemos este espacio en el Defensor del Pueblo para un poco también perfilar lo que puede ser la República Dominicana en los próximos años. Si no lo visualizamos a capacidad, que era de los pactos que yo hablaba en esa rendición de cuentas y en el consenso. Por eso evocaba a varias figuras como Miguel Coco, Agripino y el mismo Reinaldo Párez Pérez. Entonces, ese defensor que se constitucionaliza en el 2010, que viene desde el 01, que apenas en el 11 es elegido, no puede materializarse efectivamente hasta esta elección por dos elementos. Uno, el artículo 11 de la ley 1901 dice que el defensor del pueblo no puede pertenecer a ningún partido político ni hacer actividades electorales, lo cual era parte del elemento que siempre yo enarbolé, no porque sea malo. Y yo quiero significarlo porque yo vengo de la escuela de Milton Ray Guevara, que ha sido un excelente presidente del Tribunal Constitucional. Sí, señor. Y militó políticamente. Y mi militancia política paró justamente cuando él dejó la militancia política. Y lo quiero significar porque ciertamente es una escuela para mí, fue una escuela para mí y le agradezco mucho. Por eso yo siempre he sido muy cauto al hablar de independientes o de no militantes políticos. Ahora, yo sí creo en la formación y por eso siempre enarbolé el otro elemento, que es el artículo 5, que es la meritocracia. La ley 1901 plantea que el defensor del pueblo, en su quinto acápite, que es el único realmente que tiene un elemento central, tiene que ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental. Y ahí entro a tu planteamiento. Correcto. Quise extenderme desde el punto de vista comparado e histórico para que podamos caer. Ese defensor del pueblo lo que termina haciendo es reivindicando la democracia. Por eso un Milei no lo va a entender. Sí. Porque el defensor del pueblo lo que recibe es aquellos desahuciados del sistema, que no le brindan la salud, no le brindan la educación, no le brindan el transporte, no le brindan la vivienda y no le brindan aquel estado de bienestar. Los excluidos. Aquel estado de bienestar que plantea el artículo 7 de la Constitución. Por eso es tan importante que quien asume una posición como esta entienda justamente la arquitectura constitucional por los pesos y contrapesos. Esa parte del defensor del pueblo es esencial y quizá por eso yo he podido desplegar una agenda política no partidaria y la gente lo ha comprendido. Porque en el fondo yo lo que termino haciendo es puente para los desahuciados como Félix, que está ahí, que representa 28,000 maestros. Pero para yo lograr que 28,000 maestros, yo no, la institución,
tuviera una indexación de pensión por primera vez, teniendo una ley del 08 y 2 resoluciones de INAVIMA, me tuve que enfrentar con un ministro de Educación, que aquí hay una persona que sabe el cuento, cómo me recibieron. Ay, sí. Me recibieron Sí. un vocero Sí. del partido de gobierno, hermano de un ministro, con un despliegue en un despacho, por un acto de alguacil de un recurso de amparo que sometimos en el administrativo. ¿Que se pudo mediar? Sí, pero hay 28.000 personas que le dieron su vida al sistema educativo dominicano, que tuvieron su pensión indexada, como un 10%, que quizás pudieron querer más. Está bien. Bueno, pero Ahí está Marta Heredia. Hay una resolución de la Superintendencia de Banco del 01. Ella cumplió condena del 20. Ella cumplió condena en el 01. Apenas en enero de este año fue que le crearon una cuenta de banco, cuando ella tenía todo para tener su cuenta de ¿ya banco. ella cumplió? Ella cumplió pena. Entonces, tuvo que llegar al defensor del pueblo para que le crearan una cuenta de banco para ella poder ejercer Pablo, sus derechos mínimos. Y me pueden, por ejemplo, conculcar el derecho de tener una cuenta de banco por el hecho de que yo haya cometido un delito, un ilícito que me den una pena privativa de libertad. Lo que pasa es, ya cuando tú la Porque cumples, ella tenía una vida antes de. ya cuando tú la cumples, ya. ya cuando tú la cumples, se te habilita el derecho. Ahora, privado de libertad, tú tienes una condena Ajá. y ya tú no Tú tienes pierdes esa- derechos civiles y políticos. políticos. Pero mi patrimonio yo no tengo que perderlo por ejemplo. No lo pierdes. Incluso la nueva ley del 21 de prisión, que es parte de la lucha que yo he tenido con cárceles, te permite en el artículo 149 el medio libre. Claro. Que es la posibilidad de tú poder salir a Salir, ejercer tu trabajar, trabajo. claro. Pero aparte de eso, permite que dentro de las cárceles se conviertan en unidades productivas. Entonces, esa ley te permite que un porcentaje caiga a la cárcel, otro porcentaje de la familia, otro porcentaje se quede en una cuenta. Incluso con Barreserva hicimos un esfuerzo para que la Procuraduría y la Dirección de Prisiones pudiera generar esa capacidad, Claro. y no fue posible. Incluso es tanto así que si tú vas a Salcedo, la panadería suple todo el pan del pueblo. Y yo te puedo poner otros ejemplos que nosotros lo hemos vivido, porque el año pasado nosotros nos desplegamos en los 44 recintos penitenciarios y levantamos la información de los 25 privados de libertad. Por eso cuando el defensor habla de cárceles, lo habla con propiedad. Todas las cárceles de este país fueron visitadas, y no solamente eso. Los desplegables que se le están poniendo a los privados de libertad permiten que ellos mismos se comuniquen con la institución y nos vayan diciendo las situaciones que van pasando. Por eso justamente la información tan veraz que tenemos de lo que está pasando en las cárceles. Esto es, Pablo, la diferencia puntual entre la defensoría, y ya sé por qué el oyente me hace la pregunta, que tenemos una defensoría pública que pudiera confundirse, pero aquella tiene sus prerrogativas. Mira, es un tema semántico. Por eso te quise venir desde Claro, España no, para brillante, acá. brillante. Aquí el artículo 190 de la Constitución al 192 y la ley 1901 le llama defensor del pueblo. Defensor del pueblo. Ahora, en América Latina, en algunos lugares como Colombia, se le llama defensoría. En Argentina se le llama defensoría. Tú vas a tener países que lo han querido llevar a una institucionalización tal que le han llamado de manera neutra. Pero aquí se le llama defensor. Ese es defensor Eso es lo que del dice la pueblo. Constitución. En España se llama defensor del pueblo. Es un tema eminentemente relacionado a la redacción. Algunos le defensoría llaman suena procurador de los derechos humanos. En, incluso. Claro. en México, por ejemplo, se le llama procurador de los En derechos Estados Unidos humanos. no hay. En Guatemala, sí, en Estados Sí. Unidos el Departamento de Estado tiene una figura que es con quien yo me reúno. Mi Pero un homólogo. defensor del pueblo. No, se le llama al Departamento de Estado, hay un ombudsman. Hay estados que tienen ombudsman, y hay dentro del Departamento de Estado hay una figura que es de derechos humanos. En El caso mío, como ombudsman, yo lo conocí en el periódico El País Español. sí. Es el defensor del lector criticando el mismo medio periodístico y con todo, o sea, con todas las prerrogativas de poderlo criticar. que esa Es el figura- ombudsman que que, es- desapareció. No, yo le voy que a esa explicar. figura, Pablo citaba ahorita el ejemplo de España, de donde él dice ha tomado, Sí. ¿verdad?, muchas cosas, pero realmente eso surge en Suecia. Sí. Eso surge en Suecia, en la Constitución de Suecia de 1809, es donde surge esta figura, que luego, bueno, va avanzando en los países de Europa y también luego llega a lo que es América Latina. Nosotros llegamos a esta figura, como decía Pablo, con la ley 1901. Claro. Sin embargo, pasaron 12 años para que tuviéramos la primera defensora del pueblo, porque fue creo que en el 2013. En el 11, en el 12. Si no que me dijeron, falla la en el memoria, 12. que doña Zoila Sí. entró como defensora y salió en el año 21 cuando tú entraste. Mira, hay un elemento esencial y yo quiero plantearlo porque el medio se permite para esos análisis políticos. O sea,
¿Por qué el defensor es mal visto? Y solamente puede existir en la democracia. Por eso yo soy tan vehemente en luchar por la democracia. Y quizás ustedes me ven tanto luchando por los partidos políticos y el artículo 214 de la Constitución. Justamente porque el defensor lo que hace es llevar al Estado a su legalidad. El government compliance o el cumplimiento gubernamental es lo que hace que el Ejecutivo o los actores municipales cumplan con su misión. Y el defensor lo que está es para eso, es decirle, en este caso, al que le corresponda, no estás haciendo tu trabajo. Ven, este ciudadano o este colectivo necesita que tú cumplas. Es como el caso de Pedro aquella vez con un prestador de un servicio público, privado, en este caso una clínica, que no quiere darle salida a un ciudadano. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque no está pagado. Pero tiene que haber una previsión del Estado, que es un fondo, en este caso de garantías, que tiene que ser un fondo rotatorio para que la clínica no pierda, pero el ciudadano tampoco se mueva. De todas maneras, ¿cuál es la relación con la Defensoría Pública, que sabemos que es una institución, digamos, del Poder Judicial? Entonces, ¿hay alguna relación? Porque esa institución se queja de que carece de presupuesto, que carece de medios. Como esa entidad defiende derechos, trata de que nadie quede en estado de indefección, y cuando una persona queda en estado de indefección, ellos actúan. ¿Hay alguna coordinación, hay alguna relación entre ustedes? Sí, lo hay. Gracias a Dios, con el director de Defensa Pública tenemos una tan buena relación que incluso pudimos en una localidad que usted tiene mucha incidencia y un amigo en común, que es el fiscal Eduardo López Ulloa. Oh, una estrella. La carcelita aquella de Bella Colina fue un amparo común que hizo Defensa Pública y el defensor para poderla cerrar por la alta densidad carcelaria que tenía, que eran unos 240 presos que quedaban debajo de un destacamento, y eso logró que se cerrara. Y la Procuraduría tuvo que abrir en otra localidad y se movieron los esa carcelita es como la 40. Y la cantidad de presos preventivos que hay en este país, ustedes tienen incidencia en eso, porque eso es una falta total de derechos. Negación de derechos. Una negación de derechos. Mire, doña Consuelo, si lo vamos a hablar de manera honesta, se tiene que dar un diálogo entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Sí. Defensa Pública. Porque el Defensa Pública maneja prácticamente casi el 85% de los casos penales de República Dominicana. Claro. Defensa Pública hace una gran función en el país. Y nosotros tenemos dos ex defensores públicos, que es el primer suplente, Roberto Quiroz, que ustedes lo van a conocer, un discapacitado visual, que merece todo el crédito, y la primera adjunta, Ana Martich. Ahora, ¿qué pasa? Si no existe una interoperabilidad, nunca va a haber las resoluciones. Y le pongo el ejemplo de esa carcelita, donde un sábado a la 1 del día aparecieron 52 resoluciones. Los privados de libertad tienen la característica que sin resoluciones no pueden ser trasladados ni pueden ser liberados. Nosotros no podemos tener que la medida de coerción, de privación de libertad, sea automática. Sí. Existe grillete. Yo decía que el ITLA tiene la capacidad suficiente para poder hacer los grilletes que sean más baratos a los $400, $500. Si están habilitados los grilletes, es una medida que se puede tomar. Y esos grilletes salen en 15, en $50. Ahora, también hay presentación periódica. Lo que pasa es que ahí entra el no utilizar la Policía Nacional en su uso efectivo. Porque el temor es que no se presenten los privados de libertad. Pero si tú tienes 7 medidas y nada más utilizas la privación de libertad, vas a saturar las cárceles del país. ¿Cómo están? Ahora están saturadas. Tú tienes incluso a jueces mandando de nuevo la victoria, cuando tenemos incluso el impasse de la Parra, que participé en esa comisión porque estaba el magistrado Subero Isa, porque claramente todo el mundo sabe mi relación de afecto con el profesor y magistrado, y se planteó la realidad de la Parra, pero la victoria sigue siendo lo que era, un almacén de gente viva. Y las cárceles de República Dominicana no tienen el principio básico, que es la reinserción social. Así y te lo puede decir una Marta que pasó 5 años privada de libertad y se pudo reinsertar bajo otras condiciones porque entendió el delito que había cometido. Pero estas cárceles de República Dominicana lo que te preparan es para cometer otro crimen. Pablo, en ese mismo tenor de los privados de libertad, hubo un momento que se trató el tema de
conceder a las personas que pasaban, creo que de 70 años de edad, que estaban privados de libertad, para bajar la población carcelaria, algunos enfermos también, enfermos mentales, enfermos con enfermedades terminales, algunos también con problemas minusválidos, y ese tipo de... Se llegó a hacer, y yo sé que tú estabas en ese grupo de instituciones que hizo ese censo, si se puede decir así, carcelario. ¿Qué se ha hecho con eso? Porque de eso no se volvió a hablar más nunca. Mira, yo lo traté en mi rendición de cuentas. Yo decía, nosotros tenemos una deuda con el pueblo dominicano de la Constitución 2010, y le explico. La Constitución 2010 mandaba que nosotros hiciéramos 106 leyes. De esas solamente se hicieron 25, quedan 71, y una es la ley de indulto. Porque el problema fue que nosotros prostituimos el indulto por situaciones de corrupción. Ay, madre. ¿Qué pasa? Tú tienes 350 privados de libertad con problemas psiquiátricos. Están identificados. Tú tienes privado de libertad que pasa de 5 años. Tiene una población que rondará unas 1.100 personas que pudieran ser beneficiados de indulto. Ahora, ¿quién serían los miembros de esa comisión? ¿Existen personas así en la República Dominicana? Claro que sí. Claro que sí. Claro. Ahora, crearla mediante una ley es lo justo para poder sacar inmediatamente crimen de sangre, crimen de droga, y concentrarnos en aquellas personas que tienen las condiciones. En un momento dado se habló, con Roberto Santana yo me reuní, con Valentín, el de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, llegamos a conceptualizar, pero para que tuviese razón de ser, tenemos Pablo, que lograr una ley. ¿Cuánta gente de esa tan inculpada ahí por tener 2 matas de marihuana, 3 matas, Bueno, haberlo encontrado con una bolsita y tiene 5 años de cárcel ahí? Un Yo no te racimo voy de a hablar plata. de esa categoría, yo te voy a hablar de una señora que ahí está Claro. Marta, que no me deja mentir, que estaba en Najayo Mujeres, que tenía 6 meses presa, pasaron 3 meses de su proceso, lo que se había robado era una orquídea. Una orquídea. Una orquídea. Sí, pero hay Como gente, te estoy Una mano. hay te gente estoy hablando presa por 2 racimos de No, plátano. como te estoy hablando de la señora que tuvimos que variar la medida a prisión domiciliaria, que tenía un problema de cáncer. Pero Eso salió en la usted prensa. recuerda, Pablo, la época del Festival de los Indultos, ¿verdad? ¿Usted recuerda esa época? Salieron narcotraficantes. En la época de un ministerio público No, que varias. los indultos eran No, no. a diestra y siniestra. Allí, yo creo que varias. Yo creo que le dio clase a usted. No, sí, y varias. ¿Cómo así? Porque ¿qué pasa? Y a mí también. También tenemos otras que también deslucieron los indultos. Hoy los ricos del banco aquel. No, por eso te estoy diciendo. Incluso tú- En todos los tú, niveles. señora, En todos los niveles. no cogió un día de señora. cárcel una señora y la indultaron. No empiecen a nadar. Pablo, No empiecen a Pablo. nadar en ese mar. Por parte, Pero entonces, le escriben, Pablo. la carcelita de Santiago Rodríguez, los presos preventivos hacen sus necesidades en fundas plásticas. Se le denunció el caso, don Pablo, y no nos han hecho caso. Lo estoy apuntando. Sí, Pablo, Hay una carcelita de Santiago Rodríguez. Pablo. Ya lo dije. 2 cosas, Pablo. Dale, Manuel. Primero, Pablo, lo que vimos en el famoso Centro de los Cocos el año pasado, ¿verdad? El famoso canódromo. Ay, sí. Fue un Ya, eso reflejo. se olvidó ya. No, eso está pendiente. ayer. ¿No está los tribunales ayer? Eso está Espérese. pendiente ahora. Espérese, tranquilo, Pablo tranquilo. ya perdonó la coronel. eso se Tranquilo. arregló, ya. Bueno, No, la noticia. pero la están Seguimos, persiguiendo a la Pablo. coronela. No, pero Pablo. ahora resulta que es diferente. Pablo, eso fue, digamos, Le daba con ese po a Pablo. un reflejo. No, porque ella no iba a llegar nunca a Pablo. Un reflejo. Perdónala. No. Pero déjeme- Perdónala que ella no sabe que ese es un palo de déjeme golf. preguntar. Y le daba Eran con unos perros que estaban embromando. Yo vi el abogado Sí, de le la daba con coronel, ese po a Pablo. y él dijo que el que llegó a abusar a un lugar dirigido por mujeres, decía él. Ah, pues tú ves chiste. No, pero el abogado, no, pero el Ese abogado de ella abogado o maestro. es un abogado de ella. Es un enemigo. Pablo, Es un enemigo de ella. Pablo, para mí, Pero por eso eso es que la van a fue, condenar. para mí eso fue un reflejo, Pablo, de la falta de cultura, ¿verdad? De respeto Sí. que hay en este país. La gente no conoce o no tiene tradición de un defensor del pueblo. Primero, saber tu experiencia, qué has encontrado, sobre todo con los poderes públicos, tu experiencia con eso. Y segundo, Pablo, el próximo congreso, la Bienal de Salud y Seguridad Social, ¿en qué consiste eso? Si nos puedes explicar. Mira, Manuel, gracias. Incluso para poner algo jocoso, para entonces entrar en lo serio, dijo el abogado el lunes en la audiencia que si yo no sabía que la coronel utilizaba el palo de golf para apoyarse porque tenía un problema en la cadera.
O sea, que él tiene alegatos. Tú ves que ella no sabe. Claro. O sea, Pedro. Pero vamos a quitar la abogado. Ella quería caminar y pegarte el La palo. audiencia frente al juez me preguntó. Esa coronel es una gran yo no mujer. sabía que ella tenía problemas en la cadera y por eso el palo del gol. O sea, no hay bastones, no hay bastones. ¿Y tú qué dijiste? Yo le dije, no sabía que se podía mover tan bien en la cadera y yo representaba a pelotero. No, pero si te da con ese pome. No, pero nunca tuvo la intención. Eso no fue la intención. No, Virgilio. No, ya no tuvo esa intención. No. ¿Tú lo viste cerca, el palo de gol? Un escenario confuso ahí que generó. Miren, yo creo que hay varios elementos. En cuanto a qué he vivido, Cuidando el negocio. yo creo que de los aspectos que el defensor ha vivido, termina siendo a veces hasta irresponsabilidad de funcionarios que debieran estar para cuidar al presidente. Le digo porque, por ejemplo, le pongo un caso particular, en San Francisco de Macorís, ya hace 2 años, había una situación de conflictividad fruto de una operación privada, que era el caso Muné. El caso Muné impactaba 2.700 millones de pesos y 2.400 familias. Ese caso estaba judicializado y por una solicitud nosotros mediamos y la operación se pudo dar y los acreedores le devolvieron un 43%. Muy probablemente muy por debajo de lo que ellos hubiesen querido, pero previamente a que el defensor llegaron funcionarios del Poder Ejecutivo planteando incluso la devolución de todo capital por debajo de 500,000 pesos como si fuese un banco. Y eso termina siendo un elemento de demagogia y populismo que genera un estrés que para mediar es imposible y se pudo lograr. Entonces, ahí yo creo, y se ve ahora con la ley de transparencia, que los funcionarios tienen que ayudar a un presidente que quiere hacer las cosas bien, por lo que se ha visto. Y yo creo que ahí justamente es parte de ese cumplimiento gubernamental del cual yo hablo continuamente, que tenemos que tratar de llevar a la conciencia de todo el que asume una dirección o un ministerio. Ahora, dentro de la coherencia institucional que hemos tratado de marcar el defensor del pueblo, nosotros en diciembre pasado presentamos un informe a República Dominicana, el primero de este tipo, donde el defensor planteaba, luego de una metodología mixta que implicó encuestas, consultas regionales, análisis de los medios de comunicación y otros mecanismos, que existen 5 derechos fundamentales violentados en República Dominicana en mayor medida. Habrá otros y los desglosamos. Salud, integridad física, derecho al trabajo, a la igualdad y la justicia. Y el de la salud, nosotros lo desglosábamos y era realmente salud y seguridad social. Fruto de eso, el 17 y 18 de este mes, nosotros convocamos, y gracias a Dios todos los sectores involucrados, y por eso Pedro Luis está acá como coordinador académico, y hemos hablado con la AFP, ARS, Clínica Privada, Colegio Médico Dominicano, los ministros, los superintendentes, vienen invitados internacionales, tanto públicos, privados, pacientes. Vamos a tener este espacio para que el defensor pueda tener una relatoría, el presidente de la comisión bicameral, el diputado Burgos, para poder hacer justamente un documento lo más neutro posible, apegado al artículo 1 de nuestra ley, y poder entrar en el debate de lo que tiene que ser la nueva ley de seguridad social de República Dominicana. Porque real y efectivamente nosotros tenemos que anteponernos a los ciclos de conflictividad y es parte de la agenda política no partidaria que llama a la atención el defensor del pueblo cuando hablaba de los pactos. Pablo, mencionabas el trabajo. ¿De qué manera se puede vulnerar ese derecho al trabajo que tiene un ciudadano? ¿Cuáles son los casos que se presentan específicamente en esa parte? Mira, indiscutiblemente siempre la violación del 80-20 va a ser parte de la discusión que se va a dar cuando tú haces estudio de investigación. Nosotros le hemos invertido al defensor del pueblo muchos esfuerzos en I+D como parte de poder estar siempre en el debate diario. Yo creo que parte de lo que ustedes han podido darse cuenta que no solamente nosotros generamos debate, sino que tratamos de tensar a la sociedad con temas particularmente. Explica, Pablo, los 80-20, explícalo lo que te escucha por la proporción laboral. La proporción laboral que dice el código que tiene que tener las empresas dominicanas en cuanto a la mano de obra nacional y extranjera. Y ahora legal. 80% Don Pablo. mexicano y 20% haitiano. Don Pablo. Extranjero. Una pregunta última de mi parte, maestro. Ok, para que... Sí, don Pablo, me escribe una persona y cuidado.
me pide hacerle la pregunta. Pedro viene a hacer consulta aquí. No, de es que el siempre es una pueblo me ve a mí como un defensor del pueblo a punto de don Pablo. Siempre es un hermano, Nadie te ha visto. Responsabilidad social. No están escribiendo, Don Pablo, nos están las escribiendo. personas... Estás autonombrado. Es bueno ese intercambio Claro, con la ese gente. intercambio la gente se vale de nosotros. No, y que, Si tú vas a abogar por el pueblo, exclúyeme a mí. ¿A usted Sí, no de le tu abogacía. interesaría ser procurador general de la Espérese, doña. República? No, Cuidado. Pablo. Qué pena. Pablo, Qué pena. los familiares de las personas desaparecidas tienen cabida en el Defensor del Pueblo, pueden encontrar acompañamiento aquí. Mira, Pedro, sí, y te voy a poner un caso de alguien que interactúa con ustedes continuamente. Un caso similar, no igual. Jairo continuamente interactúa por acá. Yo no lo conocía. Jairo Ortiz. Ahí anda, allí. ahí anda que parece un Ahí está Jairo funcionario. Ortiz. No, él es funcionario. Ay, es pero ministro. bien. Él es Míralo. ministro. Baja que parece, Está bien que- parece un ejecutivo. Ahí está el amigo Ricardo Oviedo también. El poder está rebosado. Parece que está esperando algo. Está limpiecito. Mira, a Jairo yo lo conocí por un caso que él refirió. Hubo una señora que fue El allá. dinero no es agua, pero limpia. La señora había vivido una situación con su esposo que lo asesinaron luego de una actividad política. Quedaron en un colmado con unos amigos y el señor lo asesinaron y ella estaba pidiendo que el DICAT y el INASIF le entregaran los resultados. Ella fue el defensor para que las instituciones cumplieran ese mandato y le entregaron justamente esos resultados. O sea, el defensor quizá no va a salir porque yo no juego al populismo. No vamos a salir con una lámpara ni un foco. Ahora, sí ejercemos la autoridad para que se le dé respuesta. Y ejercemos también un tema que a veces nos gusta y es justamente ser la voz de los que no tienen voz. Y ahí entra la opinión pública. Cuando la policía no tiene una libreta en un destacamento y uno sale y da un fuetazo, es mal visto por la policía y va a responder. Pero al fin y al cabo, el ciudadano al cual uno le está dando la voz entiende lo que uno está haciendo. Claro. Y va a quedar mal uno quizás con un grupo, pero al fin y al cabo está haciendo su función. Volviendo al punto, justamente, Manuel, mira, este Congreso de Seguridad Social para nosotros es muy importante, porque al concluir este mandato, nosotros vamos a haber respondido a una serie de derechos. Bueno. Y ese estado de bienestar, en el caso mío que me formé en la socialdemocracia, Así mismo. tiene 5 políticas públicas básicas. Educación, salud, transporte, trabajo y vivienda. Bien. Y al final, eso es lo que nosotros vamos a dejar como legado y por eso nosotros tenemos que llegar al Congreso y por eso creamos una unidad legislativa que es la que Nayib en un momento lo entendió cuando se lo expliqué relacionado, por ejemplo, a la 124. Sí, porque estaba perdido, pero lo entendió cuando tú se lo No, nunca perdido. Y si tú estabas medio perdido, Nayib. Y si tú hiciste entender allí, siempre lograste con algo muy muy importante. claros. Nayib está claro. Pablo creyó que él lo entendió. No, escúchame. Yo siempre No, tengo claro no, que no, Nayib vamos a ir. ha estado claro, pero hay un punto que Nayib sí tiene razón. Y yo se la doy. Lo que pasa es que él tenía razón, pero poca. Pero espérese. Y discúlpeme, ¿Cuál es, estamos en don una Pablo? democracia. Por Estamos en una Dios. democracia. Bien. El Tribunal Constitucional está apoderado de 5 recursos y está en estado de fallo. Ahora, como yo soy un demócrata y al mismo tiempo soy el titular de una institución que está para jugar a los contrapesos, yo lo que he llevado es un proceso en el cual don Percio me pidió que participara porque yo me iba a ir a otra lógica. Esta, por ejemplo, es la carta del 18 de octubre ¿A que quién se se le- mandó al Senado de la República. Pablo está hablando de la ley 124, la ley Mordaza, para Entonces, los compañeros de la mesa. Cuando se mandó Gracias. Yo la no conozco observación, ninguna ley cuando se mandó mordaza. la observación, Sí, fue con esto. el adefesio le dicen también. Pero está válido, es válido ese. Mira, sí, barbaridad. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué te Cuando dijo? nosotros vamos a la reunión, Ajá. Sí. yo voy con una matriz, que es esta matriz. Defensor, un momentito, un momentito, lea. Un momentito. Mire, Tenemos. un momentito. ¿Qué tenemos? Sí. Quiero que se escuche. Ay, coño. Ajá. Tú, ¿verdad? Felicitaciones a don Víctor Gómez Casanova. Víctor Gómez Casanova. Ven para acá, Víctor, ven. Julio, después de la de don Víctor, después de la de Víctor, Ajá. me voy a montar ahí mismo, Julio. Me voy a montar ahí. Felicitaciones, Víctor. Víctor es el modelo. Mucha salud. Ajá. Y sobre todo, que ya el otro lo tiene. Y hoy cumple años también, hoy cumple 10 años, Ok. mi primer nieto varón, Juan Fernando Bueno. Cuello Cabral. Oh, Felicidades para Y Juan hoy, Fernando, güey. hoy
Atención, Lea. Regálale algo. Y no va. Ya le regalé. Hoy cumple 28 años. ¿Y va a boicotear o qué? No, este, viejito. Pero ustedes tienen un micrófono. Bueno, estamos en el Defensor del Pueblo. Mira, hoy cumple 28 años mi hija Jennifer María. O sea, amiga mía. Mi primogénita. Esa sí es buena. Vamos. Víctor, cumpleaños Felicidades, tú, mi adorada la Jennifer. hija de Pedro y el nieto mío. Wow. Juan Fernando. Gente grande. ¿Qué le Ya nos dimos cuenta ¿Qué que- le regalaste, Ay, Pedro? ¿qué? ¿Qué le regalaste, Pedro? Bueno, señores, Nada, no entonces regalaste interrumpíamos al defensor para Me va a que regalar tenemos un- esta idea y llegamos a una pausa. Vamos a ver. Sí. Sí, pero es que Sí. están escribiendo, don Julio. Pero tenemos que hacer una Ay, pausa, doña ay, Consuelo, sí, cómo no, que él termine cómo esta no. idea para que Pero tenemos... eso es bueno, que la gente se comunique con Mire, el defensor entonces, del pueblo. ¿Qué Ahorita pasa, seguimos. Nayib? Carajo, que está clarísimo. Cuando vamos a esa primera reunión, ¿qué nosotros hacemos como institución? Nosotros no, o sea, yo no tengo tiempo para perder. Nosotros vamos con una matriz. Mientras otra institución fue con un listado, un enunciado, esta matriz fue la que se utilizó de base para el documento que terminó elaborándose en la comisión donde yo delegué en el secretario general de la institución. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le hemos dado un compás al constitucional, que está en estado de fallo, un recurso, para que ese elemento nosotros lo podamos leer, y si no nos convence, nosotros vamos a proceder. Yo escuché ¿Qué van a hacer? terminaríamos con un proceso ¿En el Tribunal Constitucional? Ahora le estamos dando un plazo para que el DNI, que hubo una reunión que quedó por mitad, y Antoliano, que es el consultor jurídico, ya puedan asumir el único. O sea, ustedes se artículo. reunieron, ya ustedes se reunieron con Nosotros- Antolino. nosotros- Antoliano. Nosotros- Con Antoliano, perdón. Nosotros hicimos lo que corresponde en democracia. Sí, sí. Nos reunimos, presentamos nuestros alegatos, se discutió en la comisión, se presentó un documento último que tanto el secretario general como Olivo lo elaboraron y otra persona, no me recuerdo el nombre, se estaba esperando la última reunión para ya que ellos, ya el Poder Ejecutivo lo asuman. Y si no, estamos en democracia, o nos vemos en el Congreso o nos vemos en el Constitucional. Esa es la realidad. Y no nos podemos sentir mal nadie porque como Bien. profesionales tenemos cada quien nuestro criterio. Ahora, el criterio de nosotros no solamente dice el artículo y el comentario, sino en qué raya la constitucionalidad. ¿Sabe qué me molesta a mí, que me preocupa bastante? Ver algunas personas que hacen el uso diario de estos micrófonos, Él es tu compañero. que están muy tranquilos, como si nada le importara, y no saben el daño que eso le hace a la libertad de expresión y a la democracia en la República Dominicana. Ahora, Nayib, yo sí te digo algo y te lo puedo decir con propiedad. ¿Tú sabes lo que a mí sí me molesta? Que fuimos la única institución que dio una voz de alerta hasta que se aprobara la ley. Y para Antes eso de hay que un se aprobara la Congreso. ley. Antes y Y nadie para hizo eso hay nada. un Congreso de la República plural. Entonces, eso no Sí, está bien. Víctor, No Víctor, tan plural Nuestro ya. congresista, no. En ese momento, estamos hablando en diciembre del año pasado, nuestros congresistas tienen que abocarse realmente a hacer un proceso de fiscalización y de legislación. Bueno. Y eso, Pedro, tú lo planteaste Es que claramente en tu algunos no campaña. saben- Todos lo leyeron y la aprobaron. Víctor, para... Es que Pero no tengo fe con algunos eso. no saben leer ni escribir. Víctor, Y el pueblo es la República Dominicana. ¿Cómo defender al pueblo dominicano, sobre todo a los jóvenes estudiantes que han tenido que permanecer de pie o estar en lista de espera en inscripción de escuelas públicas Así es. porque No hay cupo. estudiantes de otros países, sobre todo haitianos, son acogidos primero que los dominicanos? Igualmente en las papá. clínicas. Y la- ¿Cómo defender al pueblo en ese Los aspecto? Y hospitales. la respuesta es no hay cupo. Mira, Víctor, y qué bueno que me la haces tú. Eso con mi cuarto. Qué bueno que me lo haces tú y permíteme, porque yo creo que aquí tenemos que hablar de geopolítica también. Primero, por prerrogativa de la ley 1901 y por decisión del defensor, los adjuntos son los que están haciendo las inspecciones y ellos se abocan en ese sentido. Agosto es el mes, julio y agosto, que nosotros trabajamos la parte educativa, y enero porque es donde los cupos educativos son los que más se presionan. Y nosotros justamente es parte del ciclo que nosotros hemos podido calendarizar acá. Y nosotros tenemos justamente varios temas que tenemos que tratar. Ahora, el tema Haití es un tema que tenemos que verlo de manera estratégica. Y lo pongo de la siguiente manera. Y qué bueno que eres tú por lo siguiente. Cuando yo trabajé con tu papá me regaló un libro, Balaguer y yo, por dos razones. Uno, para suavizar mi posición frente a Balaguer. Y dos,
para que habláramos. A mí me pueden regalar 100 libros. Más te vale. No hay Vamos a ir, vamos a ir. Y esto es importante. Y esto es historia, real. A Manuel tú lo puedes exorcizar. Dos bibliotecas me pueden regalar y no cambia. Está bien, pero usted sabe, no importa. Vamos a resolver de otra manera contigo. Siga adelante, Y esto es don historia Pablo. real. Esto es historia real. Eso es así. Uno, para suavizar mi posición frente a Balaguer. Y dos, Para explicarme por qué él no pudo ser secretario general de la OEA. Es así. porque Balaguer no quiso. ¿Y por qué te digo eso? Espérate. Perdón. ¿Por qué te digo eso? Camarada. No, perdón. Y te hablo de Tú eres geopolítica. comunista. Hoy, República Dominicana lo que debería estar es preparando una candidatura del país a la Secretaría General de la OEA, que es en mayo del año próximo que se elige. Y no permitiendo que otros países como Colombia, con Iván Duque, esté preparando un armazón para poder ser secretario general de la OEA. Porque es el único espacio en el continente. Nosotros vamos a tener una ¿Y quién voz. podría ser? Tú tienes a Miguel Vargas Maldonado o a Leonel Fernández con el perfil suficiente para Ay, poder... mira, No. Leonel tiene todo eso, pero ahora... Yo sé, Pedro. No. Oye, Pedro. Excúseme. Leonel no. Pablo. Habla de Leonel donde él está. Pablo, Leonel está bien ahí. Pablo, Miguel Vargas, está bien. Congreso, Pablo. unos Yo compromisos. sé que por temas O políticos... Flavio Darío Espinal. Pablo, en el último discurso del señor canciller, Vamos a ir. parece ser que República Dominicana va a apoyar a una mujer. Eso fue lo que se dejó entrever Mira, en el discurso del señor a una canciller. mujer. A presentar. No sé si, pero es una mujer. Es lo que Yo parece. personalmente te digo, y es un tema, y gracias a Dios ustedes saben que no tengo esa agenda partidaria. Yo sé, Pedro, que No, por no. un ¿Tú qué tema- sugieres? Por un tema de fuerza del pueblo, No, y tú vas a vas decir y que tú no. lo haces por los niveles de intelectualidad. Claro. Para mí, en todos los ámbitos no del doctor. existe ahora mismo, ¿verdad? un dominicano con las relaciones en la Internacional Socialista como Miguel Vargas que pueda Es nuclear verdad. Estoy de acuerdo por contigo. lo menos 12 votos de los Es países verdad. de la OEA. Estoy de acuerdo. Y te lo puedo decir con nombre. Y fue excelente canciller. Ahora, Muy bueno. ¿Cuánto necesita para ganar? Adicionalmente, no, pero Un momento. No, es Deja otra que termine cosa. la idea, Virgilio. Virgilio, es otra cosa. La política es otra tranquilo, cosa. Güey, Es que Fue es un un tema- tremendo Él canciller. no piensa en el país. Un tremendo canciller, esa es la Virgilio verdad. no piensa en el Un país. momentito. a pensar si hizo... Un momentito. Tranquilo. Convirtió un partido de un hipermercado tranquilo. a un vento... No, un vento... Ya, hombre, Virgilio, Paletera. vete de política para otro lado. Dale. Siga, don No Pablo. sabe de Virgilio, política. local de Cállate. Virgilio. Vaya adelante. Silencio. soy yo tu amigo. Cállate, Bien, mano. Virgilio. Dale, Pablo. No me bajes de Siga, don categoría. Pablo. Ahora, como yo sé Oh, pero ¿y qué que es la esto? agenda partidaria, y Pedro está aquí, va a arropar la agenda particular del presidente Fernández, es lógico que Fuerza del Pueblo y sus dirigentes no permitan que él asuma una candidatura para mayo del 2025 para la OEA. Miguel Excelente, Vargas es un Leonel. canciller, apenas Sí. salido, por lo tanto tiene las relaciones con la Internacional Socialista para poder asumir. Ahora, Sí. olvidémonos de nombre. Yo lo que digo es Que República que dada la Dominicana. situación donde Sí. Haití es una convulsión inminente y no va a ser una solución automática, nosotros tenemos que tener un candidato real que le duela la soberanía nacional y República Dominicana para ser Miguel secretario Vargas. de la OEA. Uno. Miguel para la OEA. Fernández es el mío. Uno. Miguel Y Vargas dos, para la OEA. y dos, que es un tema por el hecho de que nosotros ya pasamos a país de ingreso medio. Y esto estamos hablando de geopolítica. No estoy hablando de cháchara relacionado con la política mundana. Nosotros tenemos que crear una agencia de cooperación internacional dominicana Que ayude a Haití. que pueda contabilizar toda la inversión que nosotros estamos haciendo en Haití. Así mismo. Correcto. Porque cuando la USAID se reúne conmigo, se reúne con la procuradora, se reúne con el procurador, se reúne con el Supremo Corte, con todo el mundo, al mismo tiempo está haciendo no solamente cooperación, está haciendo lobby y está haciendo cruce de inteligencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la misma prerrogativa porque tenemos la soberanía y no podemos tener una agenda otra que no sea República Dominicana y no prestarnos a una agenda distinta a la nacional. Muy bien, Bueno, muy bien. Aunque seguiremos conversando Miguel Vargas para la OEA. con otros invitados, el defensor del pueblo también. paré a Va a estar aquí. Nosotros, como así que que otro- cualquier le otra conviene, pregunta. porque no Yo le tenía partido. otra pregunta. No, pero vamos a Déjalo ahí, vamos a déjalo dar ahí. amigo Pablito. adelante, vamos a una pausa. Cambio y fuera.